Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que me estén escuchando, queridos amigos del podcast de Lecturas Cruzadas, aquí estamos con una nueva edición, con un nuevo libro. En este caso nos convoca un libro que inicia de alguna forma el relato, digamos, el relato novelesco de un suceso, de un acontecimiento real que García Márquez, nuestro autor del día de hoy, Gabriel García Márquez, nos trae con Relato de un náufrago. La portada del libro nos dice: estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Bueno, amigos, aquí estamos con este libro, con un fondo marino. Estoy en una playa en nuestro litoral central de Chile, ¿sí? En la séptima región del Maule, en la playa de Iloca, haciendo este podcast. Y partimos entonces. Esta es la historia de un marino raso, ¿no es cierto?, muy joven, que es la historia de Luis Alejandro Velasco. Es el sobreviviente de una tragedia que pudo haberse evitado, que de alguna manera también tiene que ver con la porfía y la desobediencia de las leyes respecto a que los buques de guerra, la marina, ¿no es cierto?, ya sea una marina colombiana o una marina chilena o la marina que sea, según tenemos entendido, tienen prohibido transportar cargas de mercadería o mercancía. Específicamente este destructor Caldas, ¿sí?, que es de la Marina de Guerra de Colombia, en el año 1955, el día 28 de febrero de ese año, transportaba en cubierta electrodomésticos, llámese lavadoras, radios, algún equipo, digamos, de electrodoméstico más sofisticado, etc. Y el punto es que esta tragedia se inicia, digamos, ese día a las 11:55, nos dice el relato, que nos da a entender Luis Alejandro Velasco. Ese es el marino que sufre, o que vive, mejor dicho, esta aventura en el mar del Caribe, en el mar, ¿no es cierto?, que tiene entendido esa zona de Colombia que colinda con el mar Caribe. Entonces, amigos, vamos a comentar este libro, ¿no es cierto? Y primero que todo decir que Luis Alejandro Velasco, o Luis Velasco, fue este marino que en un viaje muy sencillo que comprendía, ¿no es cierto?, las costas de Estados Unidos, el lugar, la ciudad llamada Mobile, hasta Cartagena de Indias, ¿sí? Ese era el recorrido que tenía que hacer este barco de la Marina, este destructor, con marineros a bordo, ¿no es cierto?, y con la misión de volver sanos y salvos a Cartagena de Indias, en Colombia. Sin embargo, amigos, y este es el punto esencial que creo yo que podemos abordar, gracias, o mejor dicho, gracias a la porfía de los altos mandos de la Marina, estos marinos, porque Luis Velasco no solamente cae al mar solo, ¿sí? Ya vamos a explicar cómo cae y por qué cae, sino que cae mejor dicho, cae con otros marineros, otros 5 marineros, y es él el único sobreviviente de esta travesía. Bueno, cae porque
en esa parte del trayecto, ya llegando a las costas de Cartagena de Indias, y de hecho el destructor Caldas ya había ingresado a las 200 millas de uso exclusivo marítimas que tiene cada nación, ¿no es cierto? Entonces el lugar del accidente ya era más o menos cercano a Cartagena de Indias o algún lugar similar. El accidente o la ruta que sigue, ¿no es cierto? Luis Velasco, en el naufragio solitario que tiene que vivir, lo lleva el mar de alguna forma lo lleva a la localidad de Urabá. Es el lugar donde llegó Luis en este viaje forzoso, en este naufragio, en esta aventura, en esta travesía marina de 10 días, ¿sí? Y bueno, el momento en que se genera el accidente, sencillamente el mar se había puesto un tanto tormentoso, nos dice García Márquez en este relato novelado, porque lo escribe García Márquez en primera persona. Entonces, el mar se había puesto tormentoso y la carga que iba, digamos, ilegalmente en el destructor iba mal estivada. Y Luis en ese momento no tenía la obligación de estar en cubierta. Sin embargo, acompaña a uno de sus compañeros a hacer la guardia en ese momento, a las 10:55 de la mañana, fíjense la hora, y caen estrepitosamente al mar, junto con mucha mercadería, y sin que la tripulación, digamos, del destructor se haya percatado en una primera instancia de la ausencia de estos marineros, ni mucho menos de la mercadería que llevaban a bordo. Por lo tanto, ahí se selló en ese momento la suerte de Luis Velasco. Ahora, hay que pensar que esta obra García Márquez la hace novela, en cierto modo, hablando en primera persona, ¿no es cierto? Hablando Luis en primera persona. Luis llega posteriormente a hablar con García Márquez, un joven García Márquez que oficiaba de periodista en esa época en Colombia, y llega a preguntar al periódico donde él trabajaba cuánto le pagaban por contar su historia. Y es allí donde obviamente García Márquez toma el encargo de llevar a cabo esta narración y se hace cargo del escrito de esta historia. Bueno, esencialmente nosotros tenemos que hablar de un libro que está articulado en varios capítulos, ¿no es cierto? Está editado por la casa editorial, déjenme ver acá, la casa editorial de bolsillo, Random House creo que es. Esta es la versión del año 2012. García Márquez, ¿no es cierto?, aparece en el año 70 esta obra, si no me equivoco, y por lo tanto se lleva a cabo bajo este sello editorial. Por lo menos es este el libro que yo leí y que está en portada ahí en este momento. Entonces, amigos, la idea es dar a conocer su estructura. Tiene una estructura de varios capítulos. Si no me equivoco, tiene 14 capítulos, y cada uno de los capítulos está dividido por ciertos subtítulos que se van dando en el relato. Lo primero es, hay una reseña de la historia de esta historia, donde García Márquez nos comenta cómo llega a conocer esta historia y cómo es la peripecia respecto de lo que tuvo que conversar con Luis Velasco para poder novelar esta historia extraordinaria de sobrevivencia, de valentía, de heroísmo. En el principio de este relato, Luis nos
nos da a conocer cómo eran sus compañeros que lamentablemente murieron en el mar en ese momento. Nos da a conocer lo que ellos habían ido a hacer a Mobile en Estados Unidos como Armada colombiana, ¿no es cierto? Y luego transita a un capítulo donde dice los últimos minutos a bordo, y es allí donde se relata el momento en que empieza el baile, digamos, por decir de alguna manera, y es allí donde uno como lector se da a conocer, o conocemos mejor dicho, lo que sucedió en ese momento exacto en que caen a el mar. Mención especial para uno de los compañeros muertos en esta tragedia hace Luis, y es la persona de Luis Rengifo, ¿ya? Que era un marinero excelso y aún así no logró sobrevivir, a pesar de que estuvo a 2 metros de alcanzar la balsa que Luis Velasco alcanzó, y Luis Rengifo no pudo, a pesar de sus grandes dotes de gran nadador y gran marinero. Y eso lo destaca en el libro García Márquez, ¿sí? Y posteriormente Luis Rengifo muere, obviamente ahogado, extenuado por la situación, etc. Entonces ese pasaje del relato, cómo mueren sus compañeros, es bien estremecedor en este sentido, queridos amigos. Avanzando, digamos, en la lectura de este libro, nos da a conocer Luis Velasco las impresiones que tiene en la primera noche solo en el Caribe, y cómo no durmió absolutamente nada en ese momento, haciendo la vigilia con la esperanza al inicio muy encendida y después cada vez más apagada a medida que pasaba el tiempo, de encontrar luces a lo lejos en el mar que indicaran la presencia humana, el paso de un barco, etcétera, queridos amigos. Y bueno, eso nos cuenta García Márquez en cada parte de este capítulo cuarto en este relato, ¿sí? Después nos vamos a encontrar con, ¿no es cierto?, ciertas situaciones que tienen que ver con el desgaste propio de un náufrago en el mar, ese desgaste que dice relación con el hambre, con la sed. Y por otro lado, como Luis estaba ahí a la deriva en el mar Caribe, puntualmente nos dice Luis que a las 5 de la tarde aproximadamente. ¿Cómo lo sabe Luis esto del dato de la hora? Puesto que es muy fácil, ya que él tenía un reloj de pulsera que al parecer era antiagua, ¿no es cierto? Y en ese sentido podía ver claramente cómo iba pasando el tiempo, y como sabía la fecha en que cayó al mar, logró contar sus 10 días a la deriva en el océano. Entonces Luis va contabilizando, cuantificando el tiempo, y por lo tanto se va dando cuenta que día a día, a las 5 de la tarde aproximadamente, llegaba un grupo de tiburones a acosarlo, literalmente. Y allí él observaba y reflexionaba respecto de qué es lo que lo llevó a vivir esta situación, por qué tenía que ir a cubierta ese día precisamente, siendo que no le tocaba por obligación estar allí. Y por lo tanto, de alguna u otra manera, nos va a dar a entender que la experiencia del mar es extremadamente potente, fuerte, ¿sí? Ya al final del relato vamos a conocer que Luis llega casi con las últimas fuerzas, las últimas energías,
y con su cuerpo en llagas por el sol quemante, por la sal y por las heridas. Había sufrido una herida en el accidente en su rodilla, la cual cada minuto que pasaba se tornaba más complicada. Y bueno, es en esos momentos en que él nunca deja de luchar por su vida, siempre aferrado a la esperanza de encontrar una señal leve, aunque sea, de presencia humana en el mar, en un barco, respecto de si lo podían o no rescatar de esa situación. Sin embargo, esto no se da y no se dio, nunca lo pudieron rescatar del mar, sino que gracias a esta balsa que él encuentra en el primer momento del naufragio y logra abordarla, sobrevive. Esta era una balsa muy rudimentaria, muy básica, y que en el fondo tenía lo mínimo. Ni siquiera tenía una brújula, ni siquiera un pequeño cuchillo, ni siquiera una mínima provisión, una lata de comida, ni una botella de agua, nada en absoluto. Solamente la balsa y él. Y bueno, a medida que pasa esta historia, que transcurren los días, Luis va a relacionarse con el mar de una manera especial, con mucho respeto, sí, con mucha precaución, realiza todo lo que tiene que realizar, piensa mucho las cosas que tiene que hacer, que tiene que desarrollar para poder sobrevivir, y de esta manera, ¿no es cierto?, Luis percibe que la situación, cada día, cada minuto y cada hora que pasa, iba jugando más en su contra. Aún así, Luis no sucumbe, Luis no deja de perseverar y no deja de tener esperanza respecto de poder lograr ser rescatado o salir con vida de esta angustiante situación. Y por lo tanto, amigos, esta es una historia de absoluta resiliencia, de absoluto compromiso con la vida. Nos cuenta Luis en el relato y en la pluma de García Márquez que al inicio come una hilacha que encuentra por ahí flotando cerca de los restos. Luego hay un pez grandote que a causa de, digamos, de las cacerías furtivas que hacen los tiburones, este pez salta por sobre la borda de la balsa y cae dentro de ella, y Luis le da con un remo que le quedaba. Les quedaban igual un par de remos y Luis le da con uno de estos remos a este pez bastante grande y logra darle muerte. Y bueno, vamos a ver que hay situaciones que tienen que ver con la vida y la muerte, que tienen que ver con una gaviota joven, una gaviota vieja. Eso se los dejo a ustedes, queridos lectores, para que descubran qué pasa con estos animalitos y con Luis Velasco, ¿sí? Pero no es malo hacer mención a esta situación del pez. Luis tuvo que utilizar de las herramientas que tenía a mano para poder dar cuenta de un leve trozo de carne de pescado crudo y comer. ¿Cuáles eran esas herramientas? Una llave, unas tarjetas, ¿sí?, y su reloj, si bien recuerdo. Entonces, con las llaves trata de descamar a este pez gigante, enorme para él, ya con cada golpe que le daba en las escamas de este pez, escamas verdes, ¿no es cierto?, estas escamas multicolores que tienen los peces del Caribe, logra abrir la dura caparazón de este animal marino y sacar un par de bocados muy apetecibles, ¿sí?, que logra ingerir a duras penas,
y también logra beber a duras penas más adelante pequeños sorbos de agua de mar, porque ya la sed era abrasadora en Luis. Y en ese sentido, amigos, es importante entender cómo nosotros en ciertas situaciones extremas tenemos que lograr adaptarnos a las circunstancias, lograr entender que lo que tenemos a mano es lo que nos puede ayudar para salir adelante en cualquier situación compleja y de esta magnitud, ¿no es cierto? Y por lo tanto el ingenio, la capacidad de resistir estoicamente todo lo que es el embate de la naturaleza es importante, es meritorio mencionarlo y es, digamos, trascendente darlo a conocer, porque en el fondo es la clave de lo que nos permite entender qué es la sobrevivencia, cómo se entiende la palabra sobrevivir, ¿sí? No dejarse abatir, siempre tener la esperanza, siempre tener el ingenio agudizado para poder tomar del medio y de las circunstancias lo mejor que hay alrededor. Y por lo tanto, esa es la invitación siempre, o podría mejor dicho decir, esa es la gran moraleja que nos deja este relato, de alguna u otra manera. Más adelante en el libro, ¿no es cierto?, se nos va a dar a conocer cómo ya las fuerzas flaqueaban extremadamente y Luis de una u otra manera se deja estar, pero no por voluntad propia. Sí, es sincero en algún momento y dice, sí, realmente en algún momento pensé, ya cuando mis fuerzas no existían en absoluto, o yo creía que no existían en absoluto, me dejé llevar por las ganas de morir. Pero esas ganas supuestamente eran de alguna manera aplacadas cuando se da cuenta que la tierra al parecer estaba próxima. Algo lo llevaba irremediablemente a tierra, algo lo hacía tener esa leve esperanza, y ese algo eran pequeños animales de la costa, en este caso 2 gaviotas. Una gaviota bebé que trata de comérsela, la captura de alguna manera. No voy a decir cómo la captura para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, descubrir eso. Y una gaviota bastante ya grande y avanzada en edad, según lo que nos describe Luis en este relato. Y por lo tanto, esta historia nos da a conocer cómo Luis interpreta las señales. Y en ese sentido se da cuenta, a pesar de sus 20 años, de ser un muchacho prácticamente, sabe interpretar las señales que da la naturaleza y su balsa, y se da cuenta que se encamina de una u otra manera a tierra, a la costa. Y por lo tanto, en ese sentido, logra sobrevivir gracias a ese instinto, a esa suspicacia, a esa astucia que él imprime en la lectura de las señales que le da la naturaleza, las señales que le da, ¿no es cierto?, todo lo que es su travesía, en fin. Bueno, amigos, siguiendo de alguna manera con el análisis y el comentario de este libro, de esta reseña, quisiera mencionar someramente, porque todo lo que comentamos acá en Lecturas Cruzadas no es un análisis exhaustivo de los libros que vamos leyendo o que vamos comentando, sino que es sencillamente una opinión medianamente fundada desde nuestras lecturas. Y por lo tanto quisiera mencionar de alguna manera los episodios en que llega a tierra con una alegría inmensa, el mar se apiada de él y Luis llega a este sector, ¿no es cierto?, denominado
Déjenme ver aquí, se me va la memoria, ya lo leí hace bastante el libro. Este lugar que se llama Urabá. Llega allí, al principio se encuentra con una muchacha, con una persona que viaja en burro, un perro. Criteriosamente estas personas no le dan de comer y de beber en exceso, de a poco, lo restauran hasta que lo ve un médico. Y en ese sentido es llevado a otras ciudades, incluso en avioneta, se transforma en un héroe nacional en esa época en Colombia, es reconocido por la prensa, por la publicidad, le llega dinero para poder tener, digamos, algún ingreso, pero le llegan dinero desde agencias publicitarias contando su historia. Contacta a García Márquez y el periódico donde éste trabajaba, en fin. Sin embargo, esta historia también nos da a conocer la idea de que en el fondo hay una desobediencia y una incorrección por parte de las autoridades de la Armada colombiana, porque desoyen, digamos, la indicación que tiene que ver con prohibir el transporte de carga que no sea netamente relacionada a la marina, ¿ya? Así que en ese sentido la obra da a conocer esta visión irrespetuosa de las leyes, y el alto mando, por decir de alguna forma, se hace el loco y no reconoce este hecho, y le cuesta el desprecio posteriormente a Luis Velasco de toda una sociedad, de toda una cúpula que lo mira, digamos, con ojos extraños, y que también de alguna manera le cuesta la posición y el empleo a este joven García Márquez, que va a dar a conocer como si fuese una denuncia social esta historia, y da a conocer la irresponsabilidad absoluta de las autoridades marítimas, de la Armada colombiana, y cómo de esa manera burlan esta indicación de no llevar carga que no tenga que ver con lo netamente marino. Bueno, amigos, este es nuestro comentario de este podcast. Creo que ya es el 8º podcast, si no me equivoco. Y bueno, quisiera agradecer a todas las personas que nos siguen, que se dan el tiempo de escuchar este pequeño proyecto cultural que tenemos en nuestro canal. Y bueno, acá el lector impune, que es la persona que dirige Lecturas Cruzadas, les da un gran abrazo, y como siempre los invitamos a leer, a descubrir, a indagar en el fascinante mundo de la lectura y los libros. Y desde acá, desde la playa, con el sonido del mar, con el sonido de las gaviotas salvadoras para Luis Velasco, damos la despedida y les agradecemos infinitamente. Muchas gracias, queridos amigos, y seguimos leyendo. Hasta la próxima.